Pregunta de la senadora doña Lorena Roldán Suárez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Tiene la palabra su señoría. Silencio. Sí, gracias, presidenta. Señor Sánchez, bienvenido. Dichosos los ojos. Lleva usted sin venir al Senado desde el 25 de febrero. 70 días exactos sin someterse al control en esta Cámara. ¿Sabe cuántos enfermos había de coronavirus en España la última vez que usted vino aquí al Senado? 5. Así es como ha evolucionado la rendición de cuentas de su Gobierno en mitad de una crisis como esta. Pero bueno, ya que por fin le tenemos aquí hoy, yo le quiero preguntar y que nos explique cómo valora usted la evolución de la pandemia en nuestro país y de la crisis socioeconómica. Gracias. El señor presidente del Gobierno tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, gracias por su pregunta. En fin, simplemente para que conste en acta de nuevo, el inicio de la legislatura fue a principios de año. Y en este periodo de sesiones, de febrero a junio, pues he acudido 10 veces, en 10 ocasiones a las cámaras, 9 al Congreso de los Diputados, y con estas son las 2 veces que he comparecido a rendir cuentas en el Senado. Y evidentemente la voluntad del Gobierno y la mía en particular es, sin duda alguna, seguir rindiendo cuentas en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Y en relación con su pregunta, la evolución de la crisis sanitaria y socioeconómica, decirle o responderle, digamos, en 2 vertientes. En la crisis sanitaria, pues evidentemente con prudencia, pero con una enorme esperanza. Creo que los datos invitan a que efectivamente estamos en la senda que desean y que esperan los ciudadanos después de este enorme esfuerzo que han hecho de confinamiento. Por tanto, prudencia y esperanza. Y en relación con digamos, el impacto socioeconómico que están teniendo pues estas medidas tan extraordinariamente graves como es el confinamiento, pues decirle que el compromiso del Gobierno de España es el de que nadie quede atrás. Y creo, además, señoría, que durante estas 8 semanas que llevamos de estado de alarma, muchos de los reales decretos leyes que han sido convalidados por una mayoría parlamentaria, incluso también su grupo parlamentario lo ha apoyado en el Congreso de los Diputados, pues han ido tejiendo una triple red, incluso yo diría, una red con 4, digamos, pilares, uno para las familias, y ahí están todas las medidas que hemos puesto en marcha, por ejemplo, del bono social eléctrico, por ejemplo, de la moratoria en el pago del alquiler de la vivienda o de la propiedad también de la hipoteca de esa vivienda. También a los trabajadores. Quiero además matizar una cuestión, porque se está diciendo por parte de la oposición que hay 3 millones de trabajadores y trabajadoras que no están cobrando el ERTE. Bueno, yo tengo que, digamos, cuestionar esas cifras. Le voy a dar las cifras exactamente para que la oposición tenga bien los datos. En el mes de abril se han reconocido y pagado prestaciones por ERTES COVID, según me ha trasladado la ministra de Trabajo, a 3.300.000 o 330.000 trabajadores. Repito, 3.330.000 trabajadores. La factura total de ERTES de abril ha sido de 4.512 millones de euros. Faltan por reconocer unos 300.000 trabajadores en ERTE que han entrado recientemente, algo que se hará en los próximos 10 días. Por tanto, señoría, rebato cuáles son las cifras que está utilizando la oposición. El Gobierno de España, con todas las dificultades, está haciendo frente también a esa red que necesitan los trabajadores. No me quiero olvidar de los autónomos. Más de 1 millón de trabajadores autónomos está cobrando la prestación por cese de actividad. Esto no había ocurrido en ninguna crisis a lo largo de estos últimos 40 años de democracia. También tengo que recordarle que hoy en el Consejo de Ministros hemos aprobado la tercera línea ICO para garantizar la liquidez a pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos. Recuerde que el planteamiento que tenía el Gobierno de España era de llegar a 100.000 millones de euros. Vamos por la tercera línea ICO de 20.000 millones de euros. Y, finalmente, también a las administraciones públicas y, en particular, a las comunidades autónomas, con esos 16.000 millones de euros que anunciamos ayer la ministra de Hacienda, los consejeros de Economía y Hacienda de los gobiernos autonómicos, a fondo no reembolsable para financiar el gasto sanitario. Y simplemente recordarle esta cuestión, aquí que estamos en la Cámara Territorial, que como consecuencia del esfuerzo extraordinario que está haciendo también el Gobierno de España, hemos aumentado el conjunto de la financiación autonómica a los gobiernos regionales en un 7% respecto al año anterior. Yo creo, señoría, que el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de España en colaboración con los gobiernos autonómicos y con los gobiernos locales es extraordinariamente positivo y, por tanto, esa es la voluntad que tenemos. No dejar a nadie atrás, crear esa red para proteger a familias, a trabajadores, a empresas y, sin duda alguna, también a administraciones públicas que tienen que seguir haciendo frente a un gasto extraordinario, a un esfuerzo extraordinario en la lucha contra el COVID. Senadora Roldán Suárez.
Sí, gracias, presidenta. Señor presidente, están muy bien estos datos que me da, pero hable usted con los agentes sociales porque a día de hoy hay muchísima gente que todavía no ha cobrado el ERTE. Y mire, nosotros somos perfectamente conscientes de que la situación es complicada y precisamente por eso le hemos dado apoyo a esos decretos que usted también comentaba, a pesar de los errores, porque somos conscientes de que era una situación límite. Y evidentemente no tenemos un manual de instrucciones de pandemia. Nosotros lo sabemos muy bien en Ciudadanos porque también gobernamos en 4 comunidades autónomas. Pero lo que sí que hay es un manual de sentido común, que dice que es mejor el consenso que la unilateralidad, que dice que es mejor la planificación que la improvisación. Y, sin embargo, usted, hasta la fecha, se ha dedicado a coleccionar anuncios sin escuchar absolutamente a nadie y exigiendo una responsabilidad que luego su Gobierno no pone en práctica, a pesar de que hay partidos como el mío, Ciudadanos, que estamos siendo leales a los españoles. ¿Y qué ha sido lo siguiente que ha hecho usted? Usted ha solicitado la prórroga del estado de alarma en una rueda de prensa, señor Sánchez. Que yo digo una cosa, si eso se tiene que votar en el Congreso de los Diputados, ¿por qué no habla usted primero con las fuerzas políticas que componen el Congreso de los Diputados? Es que es de sentido común. Y no solamente no habla con nosotros, sino es que encima usted ha ido un paso más allá. Usted ha amenazado a 47 millones de españoles con quitarles las prestaciones sociales y con un caos sanitario si aquí no se alarga el estado de alarma como usted quiere. Me parece una tremenda irresponsabilidad que usted se dirija a la oposición utilizando como rehenes a tantísimas personas que están en mitad de un ERTE o que están esperando una prestación. Bastante están sufriendo ya esas personas, señor Sánchez. Mire, el estado de alarma tiene que servir precisamente para frenar el contagio del coronavirus. Y creo que los españoles han demostrado una conducta ejemplar con este confinamiento. Y me parece que es el momento de que les devolvamos un poco de esa responsabilidad que han tenido. Pero usted lo que no puede hacer es utilizar el estado de alarma a su antojo. Así que le pido desde aquí que no vuelva a utilizar un decreto contra la pandemia para colar al señor Iglesias en la comisión del CNI. Que no vuelva a utilizar un decreto contra la pandemia para nombrar a altos cargos de tapadillo o para adjudicar contratos de esos que no se sabe la dirección. No vuelva usted a utilizar tampoco el estado de alarma para seguir polarizando a la sociedad española. Es que este país no tiene que elegir entre una deriva unilateral o un gobierno solo ante la crisis. No tenemos ese dilema porque nosotros le hemos tendido la mano desde el primer día y no le hemos pedido nada a cambio, excepto que salve la vida y los empleos de millones de españoles. Mire, presidente, usted nos decía que no tiene un plan B. Y yo le digo una cosa, usted tiene la obligación de tener un plan B, un plan C y un plan D si hace falta para proteger a los españoles. Y si no han tenido tiempo o no han sabido cómo hacerlo o no tienen las ideas suficientes, escuchen, porque nosotros hemos estado ahí día y noche. Les hemos presentado planes, informes, propuestas por escrito. Nos hemos ofrecido de todas las maneras posibles para ayudarles, para salvar vidas y salvar empleos. Pero resulta que usted no tiene un plan B y ya veremos a ver qué pasa con el A. Y yo entiendo que para usted tiene que ser muy incómodo venir aquí a escuchar cómo nosotros le rebatimos sus excusas. Que lo cómodo para usted sería que hubiera dos bandos, una oposición sumisa o un bando sumiso y una oposición frontal sin nada que aportar. Esa división en bandos a usted le iría muy bien porque sería la coartada perfecta para seguir actuando con esa unilateralidad. Pero ¿sabe qué pasa? Que en este país existe el centro político, liberal, moderado, y nosotros no vamos a renunciar nunca a intentar consensuar por el bien de todos los españoles. Y puede que usted pretenda que Ciudadanos se plegue ante su santa voluntad o que nos vayamos al rincón de los enfadados, pero ya le digo que no, que ni usted ni nadie va a conseguir que nos movamos de allí donde tenemos que estar, que insisto es en la moderación, acompañando cada crítica con una propuesta y velando y trabajando por el interés de todos los españoles. Yo no sé, señor Sánchez, si usted ha escuchado a la portavoz del Govern de la Generalitat decir que en una Cataluña independiente habría menos muertos. No sé si ha visto también cómo Bildu instigaba caceroladas contra la UME cuando van a desinfectar sus calles. No sé si ha visto cómo Esquerra Republicana aprovechaba esta pandemia para presentar aquí en el Senado una moción contra el Estado. O si ha visto al PNV y al señor Torra pues negar la ayuda del Ejército a los hospitales de campaña. Estos son sus socios, señor Sánchez, y con estos usted no tiene ningún inconveniente en hablar y en negociar. ¿Por qué no habla también con los agentes sociales? ¿Por qué no habla con los sectores más afectados por el COVID? ¿Por qué no habla con los que llevamos desde el minuto 1 queriéndole ayudar? Y le voy a decir una cosa,
Mando único no significa voz única y estado de alarma no significa aquí libre disposición sine die para el Gobierno. Usted tiene la obligación ahora de plantear un plan para salir del estado de alarma y le pido que rectifique. Desvincule los ERTEs y las ayudas a pymes, autónomos y a trabajadores del estado de alarma. No utilice a esas familias como rehenes. Ayúdeles porque es de justicia. Planifique también con las comunidades autónomas un plan de contingencia por si tenemos un rebrote, que no haya que volver al estado de alarma. En definitiva, señor Sánchez, piérdale el miedo al consenso. Mire, nuestras propuestas son muy claras. Queremos, primero, salvar vidas. ¿Cómo? Suministrando mascarillas para toda la población, con unas condiciones de uso que sean claras y, por supuesto, también test masivos para todos los ciudadanos. Y, por el otro lado, también hay que salvar empleos, porque ahora mismo los próximos pasos que demos en estas fases del desconfinamiento van a ser cruciales para millones de familias. Nos jugamos muchísimo. De lo que hagamos en estas semanas van a depender los empleos de millones de españoles. Así que sí, usted necesita un plan B y lo tiene que consensuar. Usted tiene que escuchar a la oposición, a los gobiernos autonómicos y a los agentes sociales. Se lo dije el otro día a la ministra y se lo vuelvo a decir aquí hoy a usted. No lo haga por nosotros, hágalo por los españoles. Deje a un lado el sectarismo y la soberbia y pongámonos a trabajar todos juntos porque es muchísimo lo que está en marcha. Pongamos ya en marcha estos planes, el plan de la reconstrucción, el pacto de la reconstrucción, que hace ya un mes que la señora Arrimadas se lo planteó y, sin embargo, ustedes parece que no tienen voluntad política para tirarlo adelante. Yo le pido desde aquí responsabilidad. Esa responsabilidad que nos exige a los demás, téngala usted también y déjenos ayudar a aquellos que desde el primer momento queremos hacerlo. Gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, es verdad que en ese repaso que ha dado usted a distintas declaraciones que han hecho presidentes autonómicos y líderes distintos de partidos que no parece que profesen con sus, fundamentos políticos, pues se le ha olvidado a alguna presidenta autonómica, ¿no?, que ha dicho hoy, por ejemplo, que todos los días se producen atropellos y no por eso hay que prohibir los coches. Eso no es un plan, señoría, eso es una frivolidad. En todo caso, nosotros lo que hemos hecho ha sido plantear un plan de desescalada, un plan de transición que hemos calificado de un plan de transición que tiene que tener 4 elementos, ¿no? Tiene que tener un elemento de gradualidad, tiene que tener un elemento de coordinación, tiene que tener un elemento de asimetría y tiene que tener también un elemento, digamos, de homogeneidad en cuanto a la evaluación de todas aquellas parámetros que van a permitir, bueno, pues a los distintos territorios ir de una fase a otra, ¿no? Por tanto, efectivamente, señoría, hemos elaborado un plan, además de desescalada con el apoyo de los expertos, multidisciplinar, no solamente científicos, expertos epidemiólogos, sino también economistas, gentes, en definitiva, científicos, gentes que han aportado todo su conocimiento a ese plan de desescalada. Y también hemos acordado, señoría, con las comunidades autónomas los parámetros, los indicadores, y lo hemos hecho, señoría, créame, lo hemos hecho. Hemos acordado con las comunidades autónomas esos indicadores para saber evaluar a cada territorio en las fases. Y es cierto que nosotros hemos propuesto que sean las provincias, pero efectivamente también hemos dicho a las comunidades autónomas que estamos abiertos a evaluar otras propuestas que puedan poner ellos encima de la mesa. Sobre el plan A, el plan B, el plan C, yo creo, señoría, que podemos estar usted y yo de acuerdo en que el confinamiento ha funcionado. ¿Ha funcionado, sí o no? ¿Ha funcionado? ¿La restricción de la movilidad ha funcionado, sí o no? Yo creo que ha funcionado, señoría. Bien, ¿cuál es el único instrumento que tenemos ahora mismo constitucionalmente para poder garantizar desde el Gobierno de España el confinamiento y la restricción de la movilidad? ¿Cómo puede hacer, y usted además que gobierna en la Comunidad de Madrid con el Partido Popular y también en Murcia, cómo puede hacer el Gobierno de España o cómo puede evitar el que se puedan desplazar los madrileños a su segunda residencia en Murcia? Si no es con el estado de alarma, señoría. No hay otra alternativa. No hay otra alternativa, señoría. Y, por tanto, como no hay otra alternativa, lo que tenemos que hacer es ser conscientes de que tenemos que dar certidumbre a los ciudadanos, que tenemos que darles seguridades, que no podemos jugar a experimentos que no sabemos exactamente cuál va a ser su evolución y su eficacia. Y lo que está pidiendo el Gobierno de España, simple y llanamente, es que esta desescalada lo hagamos bajo el paraguas del estado de alarma y cuando lleguemos a esa nueva normalidad, que esperemos que sea mucho antes que después, podamos gobernar esta situación hasta que encontremos un remedio terapéutico o la vacuna
pues podemos gobernarla con otros instrumentos que puedan amparar legalmente estas cuestiones. Pero ahora mismo necesitamos la restricción de la movilidad. Ahora mismo necesitamos ser conscientes de que el confinamiento está funcionando. Y por eso, señoría, yo le pido a su grupo que apoye el estado de alarma una vez más mañana en el Congreso. Gracias, señor presidente del Gobierno.